Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Juan 20 del 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al sepulcro del Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándosela a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Y como había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora vamos a mirar beneficios de la resurrección. Beneficios de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20, los primeros 18 versículos, nos está mostrando algo tan especial en la vida de los creyentes. Necesitamos aprender esto. ¿Qué genera la resurrección de Cristo en la vida de los creyentes? En primer lugar, esperanza, fe y esperanza. Fe y esperanza. Primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo resucitó. Alabado sea Dios por esto. Cristo resucitó. Bendito sea el Señor. Cristo resucitó. Qué terrible fuera que la muerte hubiera detenido a Cristo. Pero la muerte no lo pudo detener. Cristo resucitó. ¿Y para qué es importante para nuestras vidas? En primer lugar, para afrontar las dificultades de la vida. Para afrontar las dificultades de la vida. Fe es creer. Esta es una herramienta muy poderosa que tenemos como hijos de Dios. Creer. Creer. Yo recuerdo a una hermana que llegó y me dijo: ¿usted cree
que orando por las personas, que visitando a las personas, que haciendo lo que ustedes hacen de predicar la palabra, de estudiar la palabra, de ir por muchos lugares, Dios me va a bendecir mi vida? Y yo la miré a la persona y le dije, ¿qué le parece que a mí me ha sucedido eso? Es verdad. Yo he creído que Dios está conmigo. Y hasta aquí puedo decir que lo que tengo, lo que soy, se lo debo a mi Señor. Es Dios. Es necesario que tenemos fe y esperanza para ver los milagros de Dios a diario. En este pasaje vemos a alguien llamado Tomás, discípulo de Jesús. Su incredulidad generó que no pudiera ver ni disfrutar de esa buena noticia, la resurrección de Jesús. Es necesario que tengamos fe y que volvamos a creer en ese Dios de milagros y que lo experimentemos en nuestro diario vivir. Quiero que escuche esto que le voy a decir. No tengo ni idea qué ha matado tu fe. No tengo ni idea por qué tu fe ha menguado. No tengo ni idea por qué ahora, si antes era el creyente que creías, ahora has perdido tu fe. ¿Qué pasa en tu vida? No lo sé. Pero es necesario que en este momento vuelvas para ver el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Porque Dios va a hacer milagros enormes en ti. Tan solamente cree. Recuerda ese primer amor hermoso cuando creías y sucedían milagros grandes. Esto es importante, es la fe y la esperanza que tenemos. En segundo lugar, es que el creyente se mantiene con un gozo inefable y muy grande en medio de las crisis, en medio de las dificultades. Mateo dice, entonces ellas, hablando de las mujeres que fueron a la tumba, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a las buenas nuevas a los discípulos. Oye bien esto. En la desesperanza y en el dolor, oye bien lo que estoy diciendo, en la desesperanza y en el dolor, la muerte del maestro trajo mucho dolor y pérdida de toda la esperanza que ellos pudieran tener. La Biblia nos cuenta que ellos estaban muy tristes y fue una pérdida enorme, pero fue la resurrección de Cristo Jesús la que trajo nuevamente gozo y alegría a nuestras vidas, a la vida de ellos, en el caso también nuestro. Aunque Él no los salvó de la manera que ellos estaban esperando, sí los salvó de la condenación eterna, porque ellos esperaban y la gente está esperando es que los salve de los problemas terrenales. Y por eso usted escucha a muchas personas diciendo, si Dios existe, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tantos ladrones? Porque la gente está esperando eso mismo que esperaron los primeros discípulos. Pero Jesús prometió fue otra cosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien. Mas tenga vida eterna. Y lo que Jesús está ofreciendo es vida eterna. Que el tener vida eterna trae unas consecuencias, trae unas verdades enormes añadidas, es otra cosa. Pero el objetivo del Señor es salvar tu alma. Ahora, ¿qué pasó con estos discípulos? En medio de la confusión, porque así acontece todo esto, en medio de la confusión, el gozo se pierde uno. La Biblia nos cuenta que desde que Jesús fue arrestado, sus discípulos se confundieron y comenzaron a irse, otros a volver a sus antiguos oficios. Todos estaban confundidos. Pero ¿sabe una cosa? Es que el gozo vuelve cuando yo recuerdo las promesas de mi Señor, cuando veo los milagros, cuando veo la realidad de mi vida. ¿Sabe una cosa? Hay un pastor que yo admiro mucho, lo quiero mucho. Y él cuenta que cuando él está en momentos de crisis, momentos de dificultades, de dudas, él regresa al lugar donde él vivió. En una zona muy deprimida. Y él se para especialmente en un lugar donde casi lo matan a él.
Dice que él rodó por ese lugar y él se para en ese lugar y cuenta y ve la historia de su vida. Dice, ¿qué hubiera sido de mi vida si Cristo no hubiera venido a mi corazón? Si Cristo no hubiera tomado el control de mi vida. ¿Y quiere que les cuente qué hago yo? Todas las veces que pasa esto, cuando paso por crisis, cuando paso por momentos difíciles, recuerdo cómo fue mi infancia. Recuerdo cómo fue mi vida antes de conocer a Cristo. Y me doy cuenta que hoy Dios me ha levantado mucho. Me ha permitido vivir y el gozo vuelve a mi corazón y la alegría vuelve a mi vida. Recuerda dónde estabas antes de conocer a Cristo. Algunos estaban en depresiones impresionantes, algunos estaban al borde de la muerte, algunos estaban al borde de la separación, en una crisis de tu vida. Y apareció Cristo. Y como el buen samaritano extendió su mano para levantarle, para restaurarle. Por último, esto de tener fe y esperanza en primer lugar, y en segundo lugar de tener gozo en el corazón, trae una consecuencia muy hermosa y es aprender a obedecerle a Dios. Obedézcale a Él. 1 Corintios dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto nos lleva a obedecer, que es cumplir el mandato que Él nos mandó. Valga la redundancia, cumplir el mandato, la orden que Él nos dio. Que Jesús nos dio como discípulos, que fue la gran comisión. Vamos a cumplirla. Cuando María vio la tumba vacía y escuchó a su maestro, volvió a anunciarles a sus hermanos que Él había resucitado. La Biblia dice que ella le dio las buenas nuevas. Es por eso que nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a dar las buenas nuevas de salvación a todos. A nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestra familia, aún a nuestros enemigos. Y esto es demasiado importante entenderlo. Demasiado importante. Además, es que la obediencia no solamente es a cumplir el mandato, sino obedecer lo que la Biblia dice. La Biblia, lo que está escrito allí, no es por molestar. Tiene un propósito y es para bendecir tu vida. Es para bendecir tu persona. Es para bendecir tu familia. Es para bendecir y hacer prosperar lo que tú hagas. La Biblia nos dice que el hombre que quiere prosperar, que le vaya bien en la vida, debe obedecer a Dios. Eso lo vemos en el Salmos capítulo 1. Dichosos. Queremos vivir obedientes a la palabra de Dios y debemos serlo. El versículo 2 del Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y escucha esta frase, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la bendición de Dios. Debemos recordar, por tanto, que la resurrección de Cristo nos trae esperanza. Y eso debemos de compartirlo con otras personas. Esa esperanza de que Jesucristo resucitó, da alegría a nuestra vida y nos enseña a ser obedientes. Obedientes siempre. Recuerde esto, la desobediencia alejó al hombre de Dios, la obediencia de Cristo acercó al hombre a Dios nuevamente. Ahora podemos acercarnos a Dios tranquilamente, porque Cristo pagó mi deuda. Déjame orar por ti. Amado Jesús, te pido tu bendición, pido tu gracia, pido tu bondad y tu misericordia eterna. En el nombre que es sobre todo un nombre, bendigo a cada persona que me está escuchando. Los bendigo en ese nombre maravilloso y eterno. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más.
y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.